Viene que hoy es lunes, se acabó la Navidad, se acabaron las fiestas, se acabó lo que se daba, lo que hay por ahí es trabajo, 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 y de eso venimos a hablar con Jorge Dávila. Reaccionamos a una columna hoy que propone a un candidato para gobernador por el PPD de lo más interesante. Con Sonia Valentín hablamos de las nuevas tasas de redistribución y compensación en el gobierno y le pedimos que pase revista sobre lo que fue el Miss Universe una semana más tarde. Como siempre, el resumen de la guerra Ucrania, el resumen de lo que pasó hoy en el primer día de juicio contra el productor Sixto George y más notas de interés sobre deportes, política de los Estados Unidos y mucho, mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora. El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy lunes 23 de enero del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 334 de la guerra en Ucrania. Arranca primer juicio de corrupción del año. Les cuento qué ocurrió en el comienzo del caso Estados Unidos versus Sixto George. Junto a Jorge Dávila reaccionamos a una columna que propone a Alejandro García Padilla como candidato del Partido Popular Democrático a la gobernación. Y en A Solas con Sonia Valentín pasamos revista de lo que fueron las fiestas de la calle San Sebastián, Miss Universe y el nuevo plan de salarios del gobierno central. Bueno, y antes de ir a los temas, vamos con las noticias importantes. A punto de jaque mate la serie final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente Walker. Los Gigantes de Carolina están a ley de una victoria, dominando 3-2 a los Indios de Mayagüez. A una victoria de coronarse, lograr su tercer campeonato como franquicia, campeonato que no han saboreado desde el 2007. Mientras tanto, Mayagüez se enfrenta al prospecto de tener, yo creo que es un sexto subcampeonato corrido. Eso tiene que doler, llegar a la final 6 veces y quedar subcampeón 6 veces. Obviamente, no todo está perdido para los indios. Mañana, hoy la serie recesa, mañana la acción se reanuda en el Cholo García en Mayagüez, que de hecho todos los partidos este fin de semana, hubo viernes Carolina, sábado Mayagüez, domingo Carolina, todos los partidos tuvieron una excelente asistencia. No he podido encontrar los números de Carolina, pero el sábado a Mayagüez fueron más de 8,500 personas a disfrutar del mejor béisbol de Puerto Rico. Y de hecho, durante el fin de semana, la liga celebró que esta temporada sobrepasaron los 300,000 fanáticos y fanáticas entrando a nuestros parques. Lo que entiendo que obviamente no es un récord. Nuestra liga debe haber tenido años de más de 1,000,000 de fanáticos en toda la temporada y la postemporada, pero sí demuestra una mejoría sustancial sobre los últimos años y demuestra lo que yo llevo empujando aquí, aportando mi granito de arena y lo que yo un poco siento que está pasando en toda la isla, es que hay un renovado interés por el béisbol, sobre todo por la liga invernal, y de hecho buen momento para que esto ocurra porque en cuestión de 40 días, si no me equivoco, 50 días, comienza el Clásico Mundial de Béisbol, donde Puerto Rico se enfrenta a las otras potencias mundiales en ese campeonato. Y de hecho, hablando del Clásico Mundial de Béisbol, hoy se presentaron oficialmente los uniformes, las jerseys que el equipo de Puerto Rico utilizará. Hay una, ¿verdad? Hay dos tradicionales, las de siempre. Hay una azul, hay una roja, con la tipografía de Puerto Rico, la misma que se lleva usando
desde que comenzó este torneo, este clásico mundial de béisbol en el 2006. Pero hay una tercera camisa que ya por lo menos en mis chats está bastante controversial. Es camisa y gorra y esencialmente, ¿verdad? Pues el logotipo de Puerto Rico. Eh, pero tiene sobreimpuesto en una esquina y abajo una garita del viejo San Juan, puede ser del Morro, de cualquiera de sus garitas favoritas. Y abajo tiene el mar azul, el océano de Puerto Rico, el mar Caribe, ¿no? El cuerpo de agua que usted prefiera. Si es el mar Caribe, no puede haber una garita, así que tendría que ser el océano Atlántico. Y confieso que está bastante fea. Pero así como confieso que está bastante fea, confieso que quizás a lo mejor, porque pues yo soy así. Algunos dirán hipócrita, otros dirán, no voy a decir lo que otros dirán, pero pues quizás me la compro. Opinión controversial, me estaba diciendo aquí la producción. Opinión controversial, está fea. Te la voy a enviar. No sé si está Alex, no sé quién está en el control porque estoy desde casa. Te la voy a enviar y tú vas a opinar y me vas a decir por el chat antes de que se acabe este segmento a ver qué tú piensas. Porque es que está fea la camisa y la gorra. Las dos están feas porque a la gorra también le pusieron la garita y el mic. Y no sé. No sé qué decirte, pero uy. Bueno, te la envié a control, confírmame y le comparto la opinión con nuestro público. Y pasando a temas de Estados Unidos, el cuento de no acabar, aparecieron más documentos marcados como top secret en la residencia del presidente Joe Biden en su casa en Delaware. El viernes, específicamente, agentes del FBI fueron a la casa de Joe Biden a una inspección invitada, no fue, o sea, no, invitada, no, coordinada, es la palabra correcta, no fue que Biden invitó a los agentes del FBI a la casa, fue que los agentes del FBI, que ahora trabajan para el fiscal especial que fue asignado hace 2 semanas para investigar si hubo comisión de delitos de parte de Joe Biden o de parte de alguien en la manera en que manejó sus documentos clasificados. Aquí la producción me contesta que el uniforme es diferente. Pregúntale a Edwin, a ver qué piensa Edwin y que nos dé su opinión. Bueno, pues el viernes estos agentes fueron allá junto a los abogados del presidente Biden. No me dio una orden de allanamiento como ocurrió en la residencia del expresidente Donald Trump en agosto del año pasado. Pero allí estuvieron 13 horas buscando documentos y encontraron 6 documentos, según CNN, que adicionales a los ya creo que son 16 documentos que tenían hasta la fecha. Y lo interesante es que según CNN, entre estos documentos no solo hay documentos de cuando Biden era vicepresidente, sino que incluyen documentos también de cuando Biden fue senador. Y él dejó de ser senador en el 2008, o sea que estamos hablando de documentos que a lo sumo podrían tener 15 años o más y que estaban allí en un archivo. Mira, Edwin dice que tiene mixed feelings. Edwin, si dices que tienes mixed feelings con el uniforme de Puerto Rico, es que no te gustó, habla claro. Pero va a dejar, y por cierto, este es el tercer uniforme de Puerto Rico, este no es el que se usa todos los días, es el alternativo. A veces los equipos hacen eso, ¿verdad? Que tienen como un uniforme especial. Pues yo creo que aquí fueron muy especiales. Anyway, aquí produciendo al aire, podríamos hacer una encuesta en radioisla.tv si te gusta o no el nuevo uniforme de Puerto Rico, a ver qué la gente piensa, pero yo creo que sé lo que la gente va a contestar. Bueno, volviendo a la política, pues aparecieron estos documentos y obviamente pues esto sigue complicando aún más el panorama político para Joe Biden y me parece que el efecto principal que está teniendo estas revelaciones es que en cierto sentido neutraliza el daño político que ya estaba sufriendo el presidente Donald Trump con este asunto y si Donald Trump logra convertirse en el candidato en el 2024 como es su intención, pues los demócratas y Joe Biden, que yo opero desde el supuesto de que Joe Biden va a ir a la reelección, pues obviamente se vería un poco, sería difícil traer esta línea de ataque contra Donald Trump cuando el mismo presidente Joe Biden, pues, aunque a mucho menor escala y aparentemente sin intención criminal, ¿verdad? Esto no parecen ser documentos que Joe Biden estaba guardando allí escondido y que a pesar de que se los estaban pidiendo no los entregó. Esto aparenta que puede haber sido un error, un traspapeleo. Pero independientemente de la minucia, el detalle, la diferencia entre una cosa y otra, obviamente en el discurso político, en la retórica, en las campañas, pues en parte una cosa iguala a la otra. Y de hecho, en una noticia que está rompiendo hace unos minutos, 4 acusados
de la milicia Oath Keepers, que es una milicia de extrema derecha que formaron parte principal de la insurrección del 6 de enero del 2021, pues 4 fueron hallados culpables hace unos minutos por un jurado en Washington, D.C. del cargo de conspiración sediciosa. Con este veredicto de culpabilidad, ya son 6 los miembros de esta milicia radical de derecha que han sido hallados culpables de estos crímenes que en toda la historia de los Estados Unidos son muy pocas las acusaciones y menos las convicciones exitosas que se han llevado por conspiración sediciosa. De hecho, hasta el año pasado, todas las acusaciones de conspiración sediciosa que habían logrado un veredicto de culpabilidad habían sido contra nacionalistas puertorriqueños. Habían habido varios casos contra nacionalistas blancos, terroristas blancos en los Estados Unidos, y todas habían quedado o no culpables o un jurado que no había llegado al veredicto de culpabilidad unánime. Así que interesante cómo el Departamento de Justicia de Merrick Garland logró romper con lo que ha sido pues un mal récord del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de utilizar esos delitos contra simplemente personas que no son americanos, ¿verdad? En el caso de los puertorriqueños también se usó contra Black Panthers, otros grupos, pero particular verlo contra hombres blancos que conspiraron para derrocar al gobierno de los Estados Unidos, pues en cierto sentido es un signo de avance. Así que bueno, y todavía faltan varios cientos de casos y de acusaciones relacionadas al 6 de enero, y obviamente recordando que el fiscal especial que investiga a Donald Trump no solo lo investiga por temas de sus documentos en Mar-a-Lago, también lo investiga por temas relacionados al 6 de enero. Y bueno, pasemos al resumen del fin de semana en la guerra de Ucrania. Comienzo en el frente militar. A pesar de los avances rusos en el comienzo del año en la región del Donbass en dirección a la ciudad de Bakhmut, este fin de semana Bakhmut resistió, continúa en manos ucranianas. Hubo mucho ruido en los Telegram y en las redes sociales pro Rusia, pero no ocurrió absolutamente nada. Por el contrario, Ucrania logró seguir su avance también en el Donbass, pero en la región del norte, específicamente en dirección a la ciudad de Kremina. Eso fue durante el fin de semana. Veremos cómo se desarrollan ambos frentes de batalla durante esta semana. Y el viernes les había comentado que los medios rusos, sobre todo los Telegrams y las cuentas de Twitter prorrusas, anunciaban con bombos y platillos una nueva ofensiva en el sur, específicamente en el Oblast, en el estado de Zaporizhzhia, donde aparentemente Rusia quería moverse hacia el norte. Hoy lunes a esta hora estuve bastante pendiente durante el fin de semana. No hay evidencia alguna de ninguna ofensiva de parte de Rusia. Hoy el Estado Mayor ucraniano anunció que repelieron varios ataques en la zona, pero tampoco hablaron de nada a gran escala. Así que parece que es una ofensiva de Telegram y no una ofensiva de tierra en la tierra real. Y bueno, en el frente diplomático, miren qué interesante, hoy publica una encuesta el Kyiv Independent de la empresa encuestadora ucraniana The Rating Group, donde el 88% de los ucranianos dijeron que estar a favor de unirse a la OTAN, a favor, y 87% a favor de unirse a la Unión Europea, que según el Rating Group es el número más alto que ellos que tienen en récord sobre la opinión de los y las ucranianas sobre ambos temas. Y este número lo traigo porque no me parece que haya mejor indicador del monumental fracaso que ha representado esta invasión para Vladimir Putin y Rusia, que su objetivo principal era desmilitarizar, ¿verdad?, a Ucrania, que Ucrania no se convirtiera en una frontera más de la OTAN, que Ucrania no tuviera un ejército y una clase política que estuviera más vinculada, asociada a Occidente, a la OTAN, a la Unión Europea, pero realmente y las opiniones en Ucrania no eran 80-20, 90-10 a favor de la Unión Europea y de la OTAN, eran quizás 60-40, 50-50, probablemente habían sectores del país que mayoritariamente no querían unirse a la OTAN y no querían unirse a la Unión Europea, pero tras la invasión, que cumplirá un año en un mes, esencialmente el 24 de febrero se cumple un año de la invasión, pues ha cambiado, ha alterado radicalmente el pensamiento del pueblo ucraniano, lo que representa otra derrota más para Vladimir Putin. Y bueno, hasta aquí el resumen de Ucrania de hoy, de eso lo seguiremos hablando mañana. Vamos a conversar ahora con Jorge Dávila. La que hay. Descarga política. Descarga política con Jorge Dávila.
Así mismo es, como todos los lunes arrancamos la discusión con el análisis de Jorge Dávila, que es la que hay, Jorge. Saludos, aquí empezando la semana. ¿Fuiste para las fiestas de la calle San Sebastián? Pues fíjate, no pude ir. Te dije que estaba un poquito enredado con lo del voleibol y este fin de semana estuvimos en práctica todos los días, así que me perdí la fiesta, pero te tengo que decir que Miguel Romero sacó aquí. En términos le fue bien, es innegable. La organización, la limpieza, el orden, seguridad, o sea que no hay ningún incidente que lamentar, así que qué bueno que salió todo bien. De acuerdo 100%, yo tampoco fui, ¿verdad? Tengo mi esposa embarazada, como que no sentíamos que era el momento para ir, además tengo un montón de cosas que hacer todavía en la casa, así que no participé, pero obviamente pasé varias veces por la zona del Irán Bithorn de ida y vuelta, y se notaba que había una cantidad gigante de personas. El sábado en la noche el estacionamiento estaba completamente lleno, parecía un concierto de Bad Bunny eso allí, y yo simplemente estaba pensando, se suponía que si los Cangrejeros hubieran llegado a la final estuviéramos jugando el Gran Bison. Yo no sé cómo rayos hubiera hecho una final del béisbol con ese operativo allí en el estadio. Así que por lo menos parece que los Cangrejeros perdieron con una razón particular. Eso te sirve de consuelo, ¿viste? Me sirve de consuelo. Le salvaron la vida a Miguel Romero a los Cangrejeros ahí. Hubiese sido complicado, ciertamente, porque a la final de béisbol, ayer vi el juego por televisión de Carolina. Mucha gente, y qué bueno que, ¿verdad? Que por fin en los playoffs, tú sabes, pues la gente se empezó a movilizar a los parques. De hecho, todavía no le demos fecha, pero Jorge y yo vamos a grabar un programa especial pronto, porque hay un día que yo me voy a hacer un procedimiento médico y tengo que cogerme el día y lo vamos a dejar grabado y vamos a hablar de todo, incluyendo de deporte, vamos a hablar de voleibol, vamos a hablar de baloncesto, vamos a hablar de todas las cosas, así que muy pendiente a qué es la que hay. Pero, si Dios quiere. Vamos a hablar de política, Jorge Dávila. Esto es un tema que sale del right field, que yo no lo tenía en mi bingo del día de hoy, pero cuando vi esa columna esta mañana en el Nuevo Día, dije, este es el tema que yo voy a tocar con Jorge hoy, porque este es el tema que yo creo que podemos traer algo diferente para el deleite del público. Y es que el colega analista de la estación WKQ y profesor de Derecho, Carlos Díaz Olivo, dice que Alejandro García Padilla considera y pudiera entrar a la carrera para la gobernación por el Partido Popular Democrático. Leo de su columna del Nuevo Día de hoy. Si la decisión hubiese que tomarla hoy, García Padilla permanecería en la complacencia de su comodidad. Pero de aquí a diciembre, si las cosas siguen como están en el PPD y las posibilidades electorales de Pedro Pierluisi y el Partido Nuevo Progresista se complican, que nadie se sorprenda si García Padilla decide, como pregona el tango viejo, volver. Ese no sé si es el tango o es la ranchera, no importa. Jorge Dávila, Alejandro García Padilla 2024, ¿lo tenías en el bingo? No, pues fíjate que no. No lo tenía a él ni a David Bernier. Pero es lógico que empiecen a rodar estos nombres, ¿verdad? De figuras como Alejandro García Padilla o David Bernier, porque en este momento no hay un liderato firme ni definido dentro de las filas del Partido Popular, y mucho menos un candidato, ¿verdad?, que se despunte. Distinto al PNP, que básicamente hay dos posibles candidatos, ¿no?, que son Pedro Pierluisi y Jennifer González. En el caso del Partido Popular, los candidatos que se han mencionado hasta ahora o que ellos mismos se han hecho disponibles para la posición, pues no pegan. Así que ciertamente hay un vacío de liderato en el Partido Popular y muy bien pudiera ser ocupado por una de estas dos figuras que te menciono. Y un poquito el tema que hablamos el jueves pasado, creo que fue, de las candidaturas ¿verdad?, a comisionados residentes dentro del Partido Popular, me parece que son los que van a forzar la discusión y posiblemente ¿verdad?, la definición de las candidaturas a la gobernación, tanto en el PNP como en el PPD. Te explicaba la semana pasada que al ya haber unos candidatos ¿verdad?, que pudieran comenzar a coger fuerza en el Partido Popular, pues entonces eso obliga a que el PNP
ya empieza a despuntar un candidato o candidata a la comisaría residente. Y en ese sentido, pues me parece que la decisión de Jennifer González, aunque ella quisiera que fuera más tarde que temprano, pues la va a forzar, ¿verdad?, para poder, si finalmente decide correr para la gobernación, definir cuál sería su candidato para la comisaría residente. A mí me llama varios asuntos. Yo obviamente no desconozco si Carlos Díaz Olivo escribe esta columna porque tiene algún tipo de información o la escribe porque él es parte de algún grupo o movimiento que quiere impulsar que Alejandro García Padilla corra, o la escribe simplemente porque tiene que hacer una columna todos los lunes, ¿no? Y a lo mejor este fue el tema que le llamó la atención y decidió tirarse por ahí. Eh, en papel. Yo creo que las primeras dos que mencionaste son más posibles. Por eso. En papel, todo lo que él dice en su columna, que Alejandro pues nunca ha perdido, porque ¿verdad? Él no corrió para la reelección, que probablemente hubiera perdido si hubiera aspirado a la reelección, que él ha logrado pues rehacer su imagen, que tiene una presencia mediática muy fuerte, incluyendo pues estando, que siento que es todos los días o casi todos los días en el noticiero número 1 del país, con un rating brutal, que tiene un programa de radio todos los días, que no ha perdido su presencia y su vigencia, que pues que lo hacen un candidato atractivo. Y te confieso también, hace tiempo que no escuchaba de esto, pero quizás el primer año del cuatrenio conozco de varias personas que fueron directo donde Alejandro, no coordinadamente, una persona lo hizo, después otra, qué sé yo, y o le pidieron una reunión, o almorzaron con él y se lo plantearon. No creo que haya habido mucha receptividad de parte del ex gobernador. Y te confieso que, aunque el papel tiene sentido, creo que al momento que él decida, si lo hubiera hacer, de regresar, echar una vez un pie al ruedo, todo ese goodwill, toda esa rehabilitación de su imagen, en parte yo creo que se iría al piso, ¿no? Porque pues quizás la gente ahora le perdona ciertas cosas o le da el beneficio de la duda porque no es candidato a nada, porque ahora es comentarista, analista. Pero que al momento que él decida ser candidato de nuevo, pues todos esos negativos que a lo mejor ya han bajado con el pasar de los años, pues yo siento un poco que volverían a subir. Y segundo, que sería mi mayor preocupación de una candidatura de Alejandro García Padilla, es que no estamos muy claros, ¿verdad?, quiénes han sido pues sus clientes, qué es lo que han hecho en estos últimos 6 años, cómo él ha mantenido, ¿verdad?, cómo ha hecho su sustento. Yo no tengo presumo que todo lo que ha hecho es completamente legal, ¿verdad? No es que estoy hablando de que haya algo así. Pero quizás si he tenido algunos clientes que no son del agrado del país, se hablaba en algún momento, ¿te acuerdas de Luma? Que él quizás trabajó en algunas cositas para Luma, etcétera. Pues no sé cuán ready estuviera para que todo eso se ventile públicamente. Pero sí, bueno, coincido contigo que el análisis de que se poquito, menciona Alejandro García Padilla nos habla de lo pobre que está el panorama ahora mismo del Partido Popular. definitivamente. Pero mira, lo mismo pasó con Pedro Pierluisi, ¿verdad? Y su dijo que uno de sus clientes era la Junta de Supervisión Fiscal. Y lo usó el Partido Popular en su contra, ¿verdad? En la pasada campaña. Y pudo sobrevivir a eso. Así que si Pedro Pierluisi pudo sobrevivir a tener de cliente a la Junta de Supervisión Fiscal, bueno, pues no sé qué cliente más dañino pudiera haber tenido Alejandro García Padilla. Pero un poco se me parece a cuando mucha gente empezó a viajar a Virginia a buscar a Pedro Rosselló. Porque sencillamente la figura de Carlos Pesquera pues no despuntaba. Y el carisma de Pedro Rosselló le permitió regresar después del bombardeo aquel que hubo de la campaña, ¿verdad?, atacando con el tema de la corrupción a Pedro Rosselló, y por poco gana contra Aníbal Acevedo Vilá. Así que, ¿verdad? Pero ciertamente eso es parte del análisis que tendrá que hacer Alejandro García Padilla, porque si alguien sabe, ¿verdad?, cuáles han sido sus clientes y cuáles han sido sus movidas en estos últimos años en el sector privado, es él. Y pues tendrá que determinarlo, pero definitivamente hay un vacío de liderato en el Partido Popular. Hay una presidencia, ¿verdad?, muy diluida. Me parece que cada cual está campeando por su respeto, y en ese sentido pues no me extraña que se esté acercando gente a Alejandro García Padilla para plantearlo como una posibilidad.
Y de hecho, como tú bien dices, ese vacío que se percibe lo recoge hoy el Nuevo Día, un artículo de Gloria Quillan que pone bajo por titular "A oscuras, líderes del PPD por falta de información sobre asuntos cruciales como su organización". Sin duda, el Partido Popular se ha convertido en una caja negra de donde no se emite, ni sale, ni entra información, y en teoría va para una asamblea en un mes donde se supone que se renueven todos los cuadros directivos del partido, excepto la presidencia y la vicepresidencia. Y Jorge, a esta hora, yo sé de varias personas que quieren, sé de alguien que quiere ser para presidenta de la juventud, sé de varias candidatas que quieren ser para presidenta de las mujeres, sé de personas que les interesa llenar unos puestos regionales que se crearon, pero nadie sabe dónde abren a qué hora abren las candidaturas, qué documentos hay que llevar, qué plancha hay que presentar, no se sabe absolutamente nada. Y creo que ante ese vacío es más que lógico que aparezcan voces promoviendo candidatos o mencionando a exgobernadores, por ejemplo. Ya veremos, le da verdad. Bueno, ya hay que mencionar la importancia que le viste estas próximas elecciones para el Partido Popular, porque corren el riesgo de no ser la segunda fuerza política en Puerto Rico prontamente. Así que me parece que estos próximos comicios electorales son de vida o muerte para el Partido Popular. Estoy 100% de acuerdo contigo. Y ya veremos. Bueno, Jorge, hablamos el jueves. Si Dios quiere, buena semana. Vamos a la pausa, regresamos con más. ¿En qué es la que hay? Ahora le damos un giro a tus lunes desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín. A solas con Sonia. Así pues, como todos los lunes, conversamos en el segmento favorito de mi mamá, que hoy no lo está escuchando porque está de viaje. Conversamos con Sonia Valentín, que es la que hay, Sonia. Que es la que hay. Saludos, ¿cómo estamos? Bien, vas a oír bien. un poquito de música. Estoy aquí empezando a comer. Está de regreso después de... Tú también estás de vacaciones. Digo, trabajaste un montón y te cogiste unos días después. Sí, bueno, exacto. Trabajé un poquito y luego me quedé de vacaciones un ratito. Así que nada, pero súper, la pasamos súper y el trabajo se hizo. De eso vamos a hablar, que es de lo que pasó en Miss Universe, pero luego de la pausa vamos ahora a el tema del empleo del gobierno. Por fin, luego de años de diseño y décadas sin que existiera, el gobierno reveló los detalles de su nuevo plan de clasificación y retribución para el gobierno central. Según la licenciada Zaira Maldonado, que estudió Derecho conmigo, tremenda abogada de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno, la nueva estructura salarial consta de 25 escalas e inicia en un salario anual de 19.800 en la escala número 1. La escala número 25, que es la última, comienza en $167.900 al año. El número va aumentando según la preparación académica requerida para el puesto y la complejidad de las funciones asignadas, explicó la licenciada Maldonado. Sonia, en general, ¿es positivo que el gobierno uniforme los salarios de los servidores públicos del gobierno central? Bueno, en general la respuesta a esa pregunta es sí. Estuve mucho tiempo diciendo en el programa, cuando estábamos en vivo, que el gobierno debía tener una estructura salarial parecida o similar a la del gobierno federal. No hubieran tenido que pasar tanto trabajo y esperar tantos años sin tener una estructura. Si hubiéramos podido coger en principio como base la estructura del gobierno federal, y a eso simplemente pues le revisas lo que haga que revisar criollamente. Los trabajos aquí, igual que los puentes, tardan meses, años, días y no sé cuánto tiempo, que la verdad es que en ejecución estamos fatal, .000 en ejecución por tiempo, dinero e inversión. Así que nada, qué pena que tardaron tanto. Por otro lado, tengo que decirte que aun cuando estoy de acuerdo en que el gobierno debe tener una estructura, estoy sorprendida con el tope de los salarios. Y mira, el gobierno, esta idea, que no sé de qué año para acá es que se fundó la idea, de que el gobierno compite con la empresa privada, para mí es una idea errónea. El gobierno provee un servicio. El gobierno provee un servicio que, dicho sea de paso, soy del pensamiento que el servicio debe ser dado al costo mínimo, debido a que sale de ese servicio, está subsidiado por los ciudadanos. Somos nosotros con nuestras contribuciones los que pagamos el servicio del gobierno para que el gobierno nos provea y nos supla unas necesidades X que podemos tener todos como ciudadanos, como es la luz, el agua, ¿verdad? En su principio,
ahora bueno, no sé si serán del gobierno o no voy a entrar ahí, el agua, las carreteras y todo lo que utilizamos en común. Sin embargo, la premisa de que el gobierno tiene que competir con la empresa privada, yo de verdad, perdón, pero no la entiendo. O sea, la empresa privada se supone que es el que genera los ingresos. La empresa privada es el generador de los ingresos y el gobierno es el suplidor del servicio. Un gasto. ¿Cómo el gasto compite con el ingreso? Pues yo necesito un maestro de finanzas que me lo explique, porque yo honestamente, en mi humilde entendimiento, que no, ¿verdad? No sé mucho de nada, no lo entiendo. No lo entiendo. El gobierno debe proveer el servicio y para mí siempre será al costo más bajo porque es gubernamental. ¿De dónde sale el dinero para que el gobierno viva? En la República. Vamos a ver, ¿de dónde? Aparte del gobierno federal, que aquí todos lo resuelven con el gobierno federal, pero en las repúblicas, en los países independientes, ¿de dónde sale el dinero para que se provea el servicio? Dime, Luis. De los impuestos, sin duda. De los impuestos. ¿Quién suple los impuestos? ¿Quiénes son? Pues todo el mundo. ¿Quién? Pues todo el mundo. Y la empresa privada que provee que tributa, ¿verdad? Y obviamente vamos a ver, sí, pues claro, los individuos que trabajan en el gobierno y nosotros los individuos que trabajamos en la empresa privada que también tributamos, sí, claro, voilà. Pero la realidad es que el servicio que da el gobierno tiene que ser al costo mínimo. ¿Cómo nos vamos a poner? Mira, yo me voy a ir a trabajar al gobierno. Si yo me puedo ganar esa cantidad de dinero que no me gano en la empresa privada, dicho sea de paso, el gobierno ahora mismo me puede llevar a mí y sacarme del canal donde estoy y competir. Pero ¿por qué el gobierno tiene que competir con la empresa que es la que suple a las arcas? O sea, las empresas privadas grandes que generan mucho profit tributan mucho. ¿Que cómo se tapa el hoyo en la carretera? Aquí la gente no sabe cómo se tapa el hoyo en la carretera. Bueno, el que no tributa no lo entenderá, pero los que tributan saben que el hoyo en la carretera se tapa con mis chavos de mi trabajo, con los que dejo yo en la planilla. Con eso se tapa, no cae del cielo. Lo que pasa es que nosotros como tenemos el gobierno federal que nos subsidia, nos ayuda en distintas cosas, esta conciencia de que nosotros mismos generamos el dinero para la operación gubernamental como que se nos esfuma, se nos disfraza, se nos desaparece. En otros países donde no existe ese subsidio federal y esa ayuda federal que tienen que vivir con lo que se tributa única y exclusivamente, pues lo tienen bien clarito. Nadie quiere que suban los impuestos, nadie quiere que el servicio cueste más caro, nadie quiere que el gobierno compita con la empresa privada. Vete y dije esto en cualquier otro país. La gente se escandalizaría porque ¿cómo va a ser? Y entonces mi servicio va a subir. Porque ¿cómo se paga esos salarios? ¿De dónde sale el dinero de esos salarios, Luis? De los impuestos. Entonces, 2 más 2 es 4 y entonces, y encima, estamos hablando de un país en quiebra. O sea, nosotros en quiebra, aquí nos volvimos locos. Déjame reaccionarte por parte. Primero, de acuerdo contigo, lo primero que dijiste, ya era hora que esto ocurriera. En parte, uno de los problemas de administración del gobierno de Puerto Rico es que el mismo puesto en diferentes agencias pagaba distinto. Y vamos a usar un puesto que yo presumo que caería en esa escala 1, que es el salario mínimo del gobierno, 19.800 al año, que básicamente son $10, 30 y pico centavos la hora. Pues vamos a pensar, eso será el salario de un oficinista básico sin que no requiere ni bachillerato, quizás de un conserje, de un empleado de ornato. Y tú probablemente podías ir agencia por agencia y en el departamento de salud ese empleado de ornato cobraba más que en la educación versus que en la familia. Eso lo tengo claro, sí, por eso en eso estamos claros. Había que estructurar, estamos claros. Y yo siempre hago este cuento que a mí las veces que, ¿verdad? Pues parte de cómo funciona Puerto Rico, la gente se te acerca, mira, tengo este resumen, recomiéndame algún sitio y aquí a mí nunca en 20 años que yo llevo de vida adulta, ¿verdad? Nadie nunca me ha venido, mira, tengo este resumen para hacer, ayúdame a ser trabajador social en el departamento de la familia. No, todo el mundo siempre decía, no, quiero trabajar en el fondo, quiero trabajar en energía eléctrica, porque las escalas salariales del fondo pues no se comparaban con las escalas salariales del departamento de la familia. Lo tengo clarísimo, tengo un primo que trabajó allí. Ahora bien, con el tema de competir con la empresa privada, a mí no me sulfura y te explico. Según nos dice el gobierno en estos artículos, y hoy está en el Nuevo Día, el Vocero, y la información está bastante disponible por ahí. Estos salarios altos se tratan de puestos muy específicos. Ellos enfatizan en los médicos. Pues
para el gobierno central trabajan médicos, en el Departamento de Salud trabajan médicos, en el recinto de ciencias médicas, en el hospital universitario, en el hospital municipal, trabajan médicos. No todos son empleados del Departamento de Salud, pero yo entiendo perfectamente que si tú quieres retener un empleado que es médico... Antes los teníamos con años de servicio gratuitamente por un año, pero sí, sigamos. Claro, por eso. Pero te voy más allá. Por ejemplo, si el Departamento de Recursos Naturales quisiera retener un geólogo, o quisiera retener un experto en manglares, o quisiera retener un biólogo marino, pues yo puedo entender que para que el Departamento de Recursos Naturales no le puede pagar 32,000 pesos al año a un doctor en biología. Eso no cae. Y obviamente se quedaría completamente vacante ese puesto. Te doy un ejemplo de la vida real. La oficina del comisionado de instituciones financieras... Yo no creo que se quedaría vacante. Estoy en desacuerdo, pero está bien. Bueno, supongamos que pero no te doy un ejemplo de la vida real. Un ejemplo de la vida real que está pasando hoy. La oficina del comisionado de instituciones financieras, que es la entidad local llamada a regular los bancos en Puerto Rico, pero también a regular estas entidades internacionales por donde este señor Herrera Bellutini aparentemente estaba lavando dinero. Ese tipo de entidades le toca esa oficina. Y esa oficina tiene unas plazas abiertas de auditores que, si mal no recuerdo, exigen que sean personas con grados en administración de empresa o contabilidad, incluso que sean CPA, y el puesto paga 24,000 pesos al año. Sí, pues, obviamente no hay forma alguna, jamás ni nunca, en una industria tan competitiva como la contabilidad, de tu atraer talento top para investigar, fiscalizar y asegurarse que se cumpla con las leyes antifraude, que se cumpla con las leyes bancarias de Puerto Rico a 24,000 pesos al año. Así que, en general, yo puedo entender por qué. Claro, nunca va a ser más, ¿verdad? Nunca debe ser más. Nunca alguien en el gobierno debe ganarse más que la empresa privada. Pero tú puedes querer tener una casa de 4 cuartos que cuesta $3 millones, pero si no la puedes pagar, no la puedes pagar, aunque la quieras. O sea, hay unas realidades también económicas y un país que está en quiebra, o sea, que está chévere. Es verdad, no podemos pagarle $24,000. Bueno, le pagamos a esos maestros porque no es importante, pero no le podemos pagar eso al geólogo. Estoy de acuerdo, está bien, estamos claros. Pero irte por encima de un presupuesto, soñar con pájaros preñados cuando no tienes el dinero, embrollarnos más, porque ¿de dónde va a salir el dinero, Luis? Al final del camino, o subes los impuestos o no te cuadra. Para empezar por el principio, la primera pregunta que tengo, que no la tengo clara, ¿ya se hizo un estudio de cuál es el impacto económico a nivel gubernamental de la revisión de estos salarios? Entiendo que no debe tener un impacto. O sea, que debe quedarse neutral entre una cosa y otra. Porque, de hecho, hay muchos empleados que bajo esta nueva escala cobrarían menos, pero a esos empleados no les van a pagar más. O sea, no les van a reducir el salario, en cierto sentido. Entiendo que no debería haber un gran cambio en el pago anual de lo que es el gasto en nómina. Y mira, es importante también, esto solamente aplica a 22,000 empleados, a 22,000 empleados del gobierno central, que eso es como el 20% de toda la empleomanía del gobierno. O sea, que tampoco es que estamos hablando que esto le va a aplicar al 100% de los empleados. Es correcto. Y si no hay un impacto, pues fantástico. Ese es mi único punto. O sea, si no hay impacto en que aumenta la necesidad de recaudo, aumentaría, porque para poder pagar y sufragar esto, fantástico, está bien. Pero aún así, el principio para mí de que el gobierno tenga que competir con la empresa privada, a mí me parece un principio erróneo, ideológicamente erróneo. Pues porque entonces podríamos decir que si privatizamos todo el gobierno, pues ya. Y no es verdad. No podemos privatizar todo el gobierno. Pues si tiene que competir con la empresa privada, que se convierta en privada entonces, para que no compitan. Pues no es verdad. No funciona así. Por eso es que para mí el planteamiento, ¿verdad? Y creo recordar el año donde esto empezó a tomar auge de la competencia, ¿verdad? Había que traer gente, ¿verdad? Y si yo me fuera a postular, pues también querría traer gente. Yo te quisiera traer a ti, tú no me vas a cobrar 3 pesos. Pues tengo que entonces que buscar la manera de poderte traer. Para poderte traer, pues tengo que poner un margen de salario más alto, porque tú no te vas a ir conmigo, Luis, por 3 pesetas. Así que pero quizás por 4. No, pues. Exacto. Entiendo el proceso, pero que no me parece del todo responsable si aumentara y pusiera un peso adicional sobre las arcas del gobierno. Si no es así, y lo podemos probar en la suma del 2 más 2, pues me parece fantástico. Yo estoy de acuerdo en que la gente debe vivir mejor. Es más, yo quisiera que todo el mundo viviera mejor. Sonia, ¿verdad? Pero es la realidad de lo que ocurre en la finanza. Si vas a hacer un invento y estás pensando en mí para ese invento, cuenta conmigo para ese invento. Después hablamos fuera del aire. Vamos a la pausa y regresamos con más en ¿Qué es la que hay?
Regresamos y seguimos conversando como todos los lunes con Sonia Valentín. Bueno, Sonia, esto pasó hace 10 días, pero no te tuvimos el lunes, así que te tenemos hoy. Vamos a hablar del certamen Miss Universe que se celebró hace 2 sábados en New Orleans, y tú, junto a Guapa Televisión, fueron parte de la producción del certamen. Yo sé que la mantenedora de la franquicia Gisette Cifredo, pero, ¿verdad? Estuviste allí. Entiendo que si no es tu tercero, es tu segundo Miss Universe que viaja. Nuestra reina llegó al exclusivo grupo de las 5 finalistas. ¿Cómo comparas lecciones aprendidas de este Miss Universe con las otras que habías participado? Mira, realmente es el segundo año definitivamente. Bueno, el primer año estábamos aprendiendo. Obviamente yo no había hecho este trabajo antes. Estaba sola. No había nadie como gerente de franquicia. En este caso ya está Gisette. Obviamente se puede concentrar en preparar la chica. Ashley fue una tremenda representante y participante, lo hizo perfecto. Lo que pasa con Miss Universe es que tú nunca sabes qué es lo que están buscando. Y ahí es donde está el truco. O sea, tú preparas a una chica para hacer el mejor trabajo de lo que tú entiendes pudiera ser lo que ellos necesiten o busquen. Sin embargo, no necesariamente es. Así que en acertar el pensamiento de esos jueces es complicado. Miss Universe, ¿verdad?, se enfrenta ahora a muchas transformaciones y cambios. Vamos a ver cómo es el próximo año, pero yo creo que todos debemos sentirnos muy orgullosos de la representación que tuvimos a través de Ashley, porque ella de verdad no tenía que hacer otra cosa, lo hizo perfecto. No te puedo decir que había que decirle que mejorara esto o aquello, lo hizo espectacular. Era una cuestión de qué es lo que el jurado está buscando. Y pues a veces la aciertan, a veces no. Y llegamos a las 5. So, me parece que vamos en buen camino. Esa iba a ser mi próxima pregunta, que pudo haber hecho Ashley Cariño distinto, que quizá le hubiera dado la corona, pero ya me la contestaste, que tú entiendes que no, que simplemente, bueno, las cosas pasaron como pasaron. Pero te pregunto, y a mí, aunque uno sabe esto, porque pues somos puertorriqueños, llevamos en esta isla, ya yo llevo casi 40 años viviendo aquí, pero cuando lo ves de nuevo cada vez que ocurre el certamen, la manera en que el país entero se paraliza, y ya sea en las redes sociales, ya sea en Twitter, ya sea en las conversaciones privadas, esencialmente todo el mundo está muy, muy pendiente de lo que ocurre en el Miss Universe. Los números del rating fueron ridículos, absurdos, los números que sacó Guapa esa noche. Así que te pregunto, un certamen que por lo menos en Puerto Rico mantiene captivadas a las audiencias, ¿por dónde va? ¿Cuál es el futuro de este certamen internacional? Mira, yo te quisiera decir que la mayoría de las personas que ven el certamen lo ven desde la perspectiva, ¿verdad?, de una Miss, de cómo se ha visto regularmente. Y son fanáticos de la vida, o sea, de toda la vida, de sus abuelas, sus mamás, sus papás, todo el mundo ha sido fanático porque esto es prácticamente una tradición para nosotros los puertorriqueños. Somos uno de los países que más coronas retiene y además de eso, uno de los países que más enérgico es en la transmisión de Miss Universe, ¿verdad? Tailandia también, México y Estados Unidos mismo. Sin embargo, la realidad es que el certamen ahora pues tomará un nuevo curso. Hay que ver cómo es la recepción de los fanáticos de por vida de Miss Universe a esta nueva visión, que pues, me parece que va a ser un poco distinta. Me parece sin duda que será algo distinto, pero al final del día la oferta, o sea, todo en la vida o evolucionan o mueren. Correcto. Me llamó muchísimo la atención la mal de reacciones en general, pero interesante por el camino. ¿Y cuándo es Miss Universe Puerto Rico de nuevo? ¿Cuándo toca escoger la nueva reina? Ya para el verano, puedo decirte que en algún momento del verano, comenzando, ¿verdad? El verano corre desde junio hasta agosto, pues en cualquier momento. ¿Y en la franquicia se quedan guapas? De momento sí. De momento sí. No me contestes más nada porque ahí pues si te pregunto no me vas a contestar. Cambiando de tema. Pero sí, está guapa, por supuesto. Cambiando de tema. De hecho, Guapa fue, ¿verdad? Sí, fue la estación de televisión oficial de las fiestas de la calle San Sebastián. ¿Estuviste por ahí este fin de semana? No, fíjate, mira, te voy a explicar cómo estuve. Estuve trabajando el viernes. Okay. Me parece que estuvo muy organizado, muy, ¿cómo te digo? El poder reunir más de 400,000 personas en un lugar y que no haya un incidente trágico importante, me parece remarcable, ¿no? Me parece que es algo que debemos señalar como de acuerdo, exitoso. 100%. No solamente de la estructura del gobierno y el municipio que trabajó
que lo hizo muy bien, y de todos sus empleados que hicieron un trabajo espectacular. No solamente de ellos, de la gente, del pueblo, que fue a participar, que de alguna manera lo disfrutó en paz y armonía, y eso nos debemos sentir orgullosos por eso. El sábado, tengo que decirte que mi mamá, de 88 años, subió para allá a las 4 de la tarde y salió de allí a las 10:30 de la noche. A rayo, o sea que eso sí que subió y bajó. Tengo que decirte que el domingo, ella se fue a las 7 de la mañana y salió de allí a las 7 de la noche. A rayo, y tu mamá es de Mayagüez, pero ella se está quedando contigo acá, ¿o cómo lo hizo? No, mi mamá es de Mayagüez. Nosotros somos todos de Mayagüez, sin embargo ella vive en Luquillo hace muchos años. Okay. Y obviamente pues tiene apartamento acá en San Juan, viene y se queda. Y fueron sus amigas, 88 ella, 84 y 80. ¿Qué tú crees? Wow, qué brutal. O sea que si para tu mamá y sus amigas fue un éxito, pues yo presumo que para cualquier persona fue un éxito. Y un poco, eso es lo nítido de las fiestas, que yo siento que con el pasar del tiempo, quizás en mi juventud, las fiestas tenían más generar un ambiente de party, puro party, pero yo creo que ahora la programación, lo que hace el municipio, lo que hacen los productores privados, la oferta en general es bien variada y hay de todos para todos, y es verdad, depende de la hora que uno vaya, lo que uno esté buscando, pero en general es nuestro festival nacional, no hay duda. Así es. Es nuestro Bourbon Street. Correcto. Y yo nunca he estado en ningún festival así grande, yo no he estado en un Mardi Gras, yo no he estado en un carnaval en Brasil, así que realmente no lo puedo comparar, pero la alegría colectiva que se sentía creo que fue un oasis, ¿no? Y sobre todo después de tantos años difíciles y de pandemia y de encierro. Así que vivan las fiestas de la calle San Sebastián y que viva el pueblo de Puerto Rico, que demostró una vez más que la podemos pasar brutal y sin incidentes que lamentar. Así es. Sonia Valentín, gracias por estar aquí. Un abrazo para ti y para toda tu audiencia. Bye. Hablamos el próximo lunes y hasta aquí, amigos y amigas, esta edición de ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Mañana vamos a tener una interesante entrevista con los productores del podcast La Brega. Conversamos con Wario y Esteban como todos los martes en el martes de contingencia y continuamos con el análisis más diferente de la radio puertorriqueña. Como siempre, agradecidos de su sintonía y patrocinio. Quédense con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.